Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la lección número 8, en donde vamos a ver contactos y bobinas. Recuerda que este es un curso de nivel básico, entonces no te tienes que preocupar si no tienes idea de lo que vamos a hablar. Poco a poco vas a ir entendiendo. Empezamos. Te voy a enseñar los tipos de bobinas y contactos que hay dentro de la programación escalera. Recuerda que esta programación puede ser tanto para Allen Bradley, como para Siemens, como para Omron o cualquier otro tipo de programa de PLC que se maneje a través del lenguaje escalera. Aquí en el software de RS Logix 500, la bobina común es llamada OTE. Después tenemos las bobinas retentivas, que es la OTL y OTU, que significan latch y un latch. También existe el bit tipo one shot, que es únicamente un disparo, es decir, se ejecuta una sola vez en el escaneo del PLC. Y tenemos los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Bueno, voy a empezar a explicarte cada uno de estos con ejercicios sencillos en el simulador. Recuerda que ya tienes que tener listo tu simulador en modo online. Vamos a agregarle un poquito de dificultad, vamos a meterle el Fluid Sim. Para eso, ahorita te voy a explicar cómo dar de alta el Fluid Sim. Vamos a hacerlo. Bueno, primero hay que abrir el Fluid Sim. Lo abrimos, Fluid Sim, y vamos a abrir un archivo nuevo. Ya está el archivo nuevo. Y ahora lo que tengo que hacer es abrir el RS Logix. Y voy a abrir una de las prácticas que tengo aquí. Por ejemplo, aquí tengo la práctica esta que vamos a ver con ustedes. Abrir. No las voy a abrir para que no vean los resultados. Ahora abrimos el RS Links. Aquí ya tengo mi controlador de emulador. Y por último abrimos el emulador. Vamos a cargar el programa que se llama práctica esta de que vamos a hacer. Estación 1. Ok. Run. Ya estamos corriendo. En el RS Links ya lo vimos online. Perfecto. Y aquí es donde viene el truco. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a comunicar el RS Links al Fluid Sim a través de OPC. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presionamos aquí donde dice DDE OPC y después Topic Configuration. Aquí, como puedes ver, tenemos diferentes controladores. Voy a borrar todos para que veas cómo te hubiera aparecido a ti de la nada. Ya borré todos. Ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a agregar un nuevo topic nuevo. Yo aquí le puedo poner lo que gustes, por ejemplo, práctica. Práctica, está en minúsculas. Y luego seleccionamos el PLC, al cual te va a hacer referencia ese topic. Una vez que selecciono el PLC, presionamos Done. Done. Y me pregunta que si quiero actualizar el tópico, le decimos que sí. Y listo. Ya hicimos ahí como un tipo link entre nuestro programa de práctica y el RS Links. Ahora lo que tenemos que hacer es abrirlo desde Fluid Sim. Vámonos a Fluid Sim. Una vez estando aquí, un archivo nuevo, vamos a, primero que nada, en opciones, y vamos a modificar esta opción que dice conexión de OPC. Si se dan cuenta, aparece por default conexión EasyPort. Nosotros hay que ponerle acá en modo OPC. Modo OPC, aceptar. Bueno, ahora lo que hacemos es, vamos a agregar de este lado donde dice EasyPort OPC, agregamos lo que es un puerto de entradas y un puerto de salidas. Vamos a acomodarlas así.
Bueno, este es un puerto de salidas del FluidSim, por lo que este dispositivo va a hacer referencia a las inputs del PLC. Este es un puerto de entradas del FluidSim, por lo que va a hacer referencia a las salidas del PLC. ¿Cómo lo configuramos? Únicamente damos doble clic, nos aparece esta pantalla, servidor OPC, seleccionamos y vamos a seleccionar RS-Links OPC. Si tú tienes un problema en este punto, donde no se te abra el siguiente, aquí donde dice elemento, significa que tu RS-Links no es el correcto. Bájalo de la liga que te mandé por correo electrónico y debe de funcionar. Si no funciona, contáctame a contacto@cursosdeautomatizacionyrobotica.com y te voy a ayudar. Bueno, aquí en elemento vamos a seleccionar, si se dan cuenta, ya está el link del tópico, práctica, y nos vamos a online. Acuérdense que estamos revisando el puerto de salidas, es decir, yo voy a poner entradas del PLC, porque una salida del FluidSim va a ser una entrada del PLC. Selecciono entradas y selecciono la mero arriba. Ok, así nos va a quedar. Me voy a comunicar a través de la RS-Links y voy a buscar el elemento prácticas input 00, aceptar. Como pueden ver aquí, mis FluidSim outputs corresponden a las inputs del PLC. Ahora vamos a hacer lo mismo para las inputs. Selecciono RS-Links, ok. En elemento vamos a seleccionar las outputs. Práctica, online, outputs. Output 0, ok. Listo. Entonces, mis outputs del FluidSim hacen referencia a las inputs del PLC. Y mis inputs del FluidSim hacen referencia a las outputs del PLC. Es así como vamos a tener la comunicación. Bueno, ahora te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que veas cómo funciona la comunicación. Voy a poner un botón y un motor. ¿Sale? Empezamos. De acá del lado izquierdo tenemos componentes eléctricos. Y tenemos interruptores. Interruptores de accionados manualmente. Vamos a poner uno. Vamos a poner este pulsador. Y aquí hasta donde el puntero, ven cómo cambia el icono. Se pone como una mirilla. Hacemos clic sostenido y vamos y arrastramos a donde lo queramos conectar. En este caso voy a poner la output 0, es decir, la input 1 del PLC. Y este lo podemos acomodar. Ahora necesito meterle voltaje para activar esta output. Bueno, igual componentes eléctricos, alimentación de tensión y aquí tengo los 24 volts. Agregamos 24 volts y hacemos la conexión. Ya tengo 24 volts, un pulsador y vamos a alimentar la output 0 del FluidSim, es decir, la input 0 del PLC. Y para las salidas y entradas del FluidSim va a ser diferente. Ahora vamos a agregar un motor para ver cómo funciona. Motor. La salida 0 es la que va a alimentar el motor. Y de este lado tenemos que poner 0 volts, ya que la salida nos va a dar 24 volts. 0 volts. Listo. Listo. Ya tengo mis 24 volts, mi botón pulsador y después voy a tener mi motor en la salida 0. Lo voy a guardar, archivo, guardar como. Aquí le voy a poner ejercicio, bobinas, ejercicio bobinas, guardar. Bueno, ahora nos vamos al RS Logix 500. Como pueden ver, tengo 4 rutinas.
pero están desactivadas. Ninguna rutina está funcionando, ya que ninguno de estos bits está activo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a agregar un renglón y únicamente les voy a mostrar cómo se activa un motor. Por ejemplo, un contacto y una bobina. Yo ya sé en el FluidSim que este motor se va a activar a través de la output 00. Esta es la output 01, 02, 03. Entonces en mi PLC voy a activar la output 00. Output 00 es esta. No le hagan caso al comentario del bit. Vamos a decir que es un motor. Y de este lado vamos a poner, ahorita voy a poner un bit genérico. Abro los bits. Aquí es muy importante y le picamos en Usage para saber qué bits están utilizados en el programa. Voy a escoger uno que no está utilizado, en este caso el B3015. Y voy a compilar. Después voy a descargar, como ya lo hemos hecho. Fíjense, otra vez me sale el error de que el programa es incompatible con el procesador, pero lo volvemos a descargar y va a funcionar. ¿Sí ven? Nos vamos a Run. Bueno, ahora estamos acá en el FluidSim y lo que voy a hacer, le ponen aquí donde dice Play para iniciar la simulación. Ya está corriendo porque aparece en verde el símbolo de Play. Y en el RSLogix voy a activar mi salida 0. Como clic derecho al bit y le damos aquí donde dice Toggle Bit. Si se dan cuenta, mi salida ya está activa. Y acá, ¿qué quiere decir? Ya se activó el motor. Estamos corriendo a 75 revoluciones por minuto. Muy bien. Vamos a desactivarla. Clic derecho, Toggle Bit. Fíjense, todo esto lo estamos haciendo en modo online. Voy a Festo y ya está desactivada. Y para el botón de este lado es lo mismo. Voy a modo offline. Input. Yo ya sé que el botón es la input 10. El B3015 ahora va a ser mi bobina que se va a energizar y la input va a ser la input 00. Compilamos y descargamos. Acá ya estamos en Play y aquí le podemos dar clic. Si le suelto, el botón se suelta. No es un botón enclavado. Lo que hacemos es con Shift, presiono Shift primero y después clic y ya se queda enclavado. Una vez que ya lo enclavé, veo que la input 00 está activa y me está activando mi bit B3015. Bueno, una vez que hayas entendido hasta este punto de cómo funciona la comunicación del emulador a través de RSLinks y después al FluidSim, lo que vas a hacer es armar el circuito que te voy a mostrar de FluidSim para que ya tengas todo listo para las prácticas. Vamos a verlo. Cierro y vamos a abrir el que tengo aquí que se llama práctica. Listo. Esto es lo que quiero que hagan en su FluidSim y ya lo tengan listo para poder hacer las prácticas que vamos a ver dependiendo de los tipos de bobinas y de los tipos de contactos. ¿Qué es lo que tenemos?
son los dos módulos que les acabo de enseñar a dar de alta. Recuerda que estas son salidas del FluidSim, entradas del PLC, entradas del FluidSim, salidas del PLC. Vamos a tener 4 botones alimentados por 24 volts que son normalmente abiertos. Recuerden que van a ser momentáneos. Vamos a estar alimentando la input 0, 2, 6 y 7 y se van a llamar PB1, PB2, PB3 y PB4. PB significa push button. Y del lado de las salidas, en la salida 0 una bobina y del otro lado el voltaje 0. Y de la salida 7 vamos a tener un motor, el cual va a estar conectado también en el otro lado al voltaje 0. Ahora acá en lo neumático vamos a tener un cilindro de doble efecto y vamos a tener una electroválvula solenoide direccional quíntuple de 2 vías. Como pueden ver, en este lado dice P+, y esta electroválvula también dice P+. ¿Cómo es? Le tengo que dar doble clic en donde aparece otra vez la mirilla para que yo pueda modificar la marca. ¿Recuerdas? Si aquí yo le pongo P, por ejemplo, le voy a poner extender cilindro, ex cilindro, XC. Aceptar. Acá también tengo que presionar y colocar el mismo nombre, XC. Aceptar. Entonces, cuando yo active esta bobina, se va a activar esto, que lo podemos dar play. Ahorita, como el PLC no tengo corriendo las rutinas, como no están corriendo estas rutinas, no me está mandando salidas, entonces no pasa nada. Pero como estoy en play, yo puedo forzar aquí la electroválvula. Es como cuando haces el accionamiento manual de cualquier electroválvula en la industria. Manual. Entonces aquí tenemos la bobina que se llama EXC, que va a ser activada por la output 00. Una vez que está activada, aquí vamos a pasar el flujo de entrada a través del puerto, de este puerto, y vamos a extender. Una vez que yo desactive la electroválvula, vamos a tener de regreso por resorte. La electroválvula va a regresar a su posición original, por lo tanto, el pistón o el cilindro va a regresar también. Bueno, necesito que pauses el video y que te pongas a trabajar en el armado de tu simulador. Por si no saben en dónde se encuentra este elemento, en donde le pusimos de nombre EXC, es este que se encuentra en neumática, después en válvulas y luego en válvulas de vías de uso frecuente y después en accionado electromagnéticamente. Es esta. Presionas, arrastras y la pones. No me deja poner porque estamos corriendo, lo voy a detener y ahora otra vez. Arrastramos y la inserto. En 10 segundos regreso. Ok, espero que ya estés listo con tu FluidSim listo, tu RS Logix funcionando y tu emulador también en modo run y el RS List con el tópico configurado. Empezamos. ¿Qué es una bobina? Las bobinas representan abstractamente la bobina de un relevador y por extensión cualquier tipo de accionador susceptible a ser activado por medio de una señal eléctrica. Es decir, en la lógica de escalera del PLC, una bobina es cualquier cosa que puedas activar. Un motor, una lámpara, una alarma, un pistón, entre otras muchas cosas más. ¿Y qué son los contactos?
son los elementos a evaluar para decidir si activar o no las salidas en determinado escalón. Los contactos son variables binarias que pueden tomar solo dos estados, 1 o 0. Fíjense lo que dice aquí, es muy importante. Estos estados provienen de entradas al PLC o bobinas lógicas del mismo. Es decir, todas las bobinas tienen sus contactos. Es como un relevador. Si tú agarras un relevador, vas a ver que tiene una bobina y también tiene sus contactos. Los contactos hacen su función dependiendo del estado de la bobina del relevador. El contacto normalmente abierto, cuando la bobina se activa, el contacto normalmente abierto se cierra y ya hay paso de corriente. Y de la manera inversa con el contacto normalmente cerrado. Es decir, normalmente hay paso o flujo de corriente. Cuando la bobina se activa, el contacto normalmente cerrado se abre y detiene el flujo de corriente. Estos son los símbolos: contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado y la asignación de salida o bobina. Los contactos abiertos, al activarse, se cierran. Es decir, cuando digo aquí al activarse, me refiero a la bobina del contacto. Los contactos cerrados, al activarse, se abran. Y las bobinas, que son las que están acá del lado derecho, se activarán cuando el flujo de izquierda a derecha en el escalón del programa no tenga ninguna interrupción. Es decir, que este contacto normalmente abierto esté cerrado, igual que este otro contacto. Es decir, yo necesito que la bobina A y la bobina B en otra parte del programa estén encendidas para que estos contactos se cierren y pase flujo de corriente. Y el contacto C es un contacto normalmente cerrado. Es decir, la bobina C no debe de estar activa para activar la bobina Y. Vamos a ver un ejemplo en el emulador. Aquí en mis elementos tipo binario vamos a poner las bobinas que están en el ejemplo. A este le vamos a poner descripción A. Al 1.1 descripción B. Descripción C. Y la bobina va a ser la Y. Teníamos uno abierto, otro abierto, uno cerrado y la bobina. A, B, C y Y. Vamos a irnos online a ver cómo funciona. Ok, abrimos los bits y yo tengo la Y, la bobina Y está desactivada. Entonces, el contacto normalmente abierto, ahorita está abierto. ¿Por qué? Porque el valor de la bobina, es decir, el valor del B310, vale 0. Lo vamos a activar. Ponemos un 1 y vemos que ya se activa. Después al B, que es el B311, que es este, B311 está abierto. ¿Por qué? Porque ahorita vale 0. Le voy a poner un 1 y ven cómo automáticamente se activa la Y. ¿Por qué? Porque C vale 0. C vale 0. Entonces, ¿cómo leería este renglón? Si A está presente y B está presente
y C no está, entonces enciendo Y. A presente, B presente, C no está, entonces enciendo Y. Estos contactos están en serie, es decir, es la suma de las condiciones para que se ejecute esta bobina. Es decir, yo tengo que tener esta condición y esta condición y esta condición para activar esta bobina. Podemos también tener las condiciones en paralelo, agregando el escalón. Y voy a poner este aquí. Y agregamos un bit nuevo, que sea D. ¿Cómo leeríamos este? Que esté presente A y B o D y C para prender o energizar la bobina Y. Vamos a descargarlo para ver cómo funciona. Entonces ya sé que C vale 0, por eso está energizado. Clic derecho, toggle bit y tumbo los bits. Esta bobina se va a prender cuando C no esté y cualquiera de estas dos opciones, que esté A y B al mismo tiempo o únicamente D. Vamos a ver, clic derecho en D, toggle bit, se energiza Y. ¿Por qué? Porque si hacemos la analogía con un circuito eléctrico, el flujo de corriente pasa por abajo, sube, como C está cerrado, activa Y. Clic derecho, toggle bit, se cae Y. ¿Por qué? Porque ahorita no se cumple ni esta condición en serie, ni esta que está en paralelo. Yo puedo tener A energizado y no se enciende Y, pero si energizo D, ahora sí se energiza Y, debido a que el flujo va por abajo otra vez. Esto lo tienes que tener muy claro. ¿Cuándo vas a utilizar en serie y cuándo vas a utilizar en paralelo? Recuerda, en serie le agregas una I a la descripción. Por ejemplo, voy a modificar las descripciones. Pieza presente a la B310. Color correcto. Vamos a decir que teníamos un sensor de color que verificaba el color de la pieza. Y este bit es paro de emergencia presionado. Y aquí botón HMI, bajar prensa, y esta bobina es la que nos va a activar la prensa. ¿Ok? Una vez conociendo las diferencias entre serie y paralelo, lo podemos leer más sencillo. Por ejemplo, empezamos aquí. Si tengo pieza presente y tengo el color correcto y como está negado, le voy a agregar la palabra no a la descripción y no paro de emergencia presionado, entonces
bajo prensa. ¿Lo expliqué? Si la pieza está presente y el color es correcto y no está el paro de emergencia presionado, bajas prensa. Acá. Este es un botón del HMI donde el operador o el técnico de mantenimiento le puede presionar. Igual, si el botón del HMI bajar prensa está activado y no hay paro de emergencia, bajas prensa. ¿Por qué? Porque se pudiera decir que este es un modo manual de la máquina y lo de acá arriba es un modo automático. Entonces, por eso es muy importante que en sus descripciones nunca utilicen la palabra no, porque cuando tú leas los renglones te vas a confundir. Imagínate que aquí yo pusiera paro de emergencia no presionado, pero está negado. Vas a tener que decir, si la pieza está presente y el color es correcto y no tienes el paro de emergencia no presionado, entonces ya tienes doble negación, o sea que sí tiene que estar presionado. Bajas prensa, es en donde te empiezas a equivocar. Por eso yo les recomiendo nunca utilizar la palabra no en sus descripciones. Ok, vamos a continuar con un ejercicio. Bueno, antes de seguir adelante, les voy a pasar un tip para que ustedes lo utilicen al momento de estar programando. A lo largo de mi carrera me ha tocado ver muchos programadores o muchos alumnos que quieren ser programadores que al momento de ver un problema grande se ciclan, se ponen muy nerviosos, se ponen muy estresados y eso hace que no puedan resolver el problema. Mi recomendación para ti que quieres adentrarte al mundo de la programación es que siempre que tengas un problema que tengas que resolver, te tomes tu tiempo, analices, pienses, preguntes todo lo que se pueda acerca de variables que te puedan ayudar a resolver el problema y después ejecutes. Es decir, primero llénate de información. No puedes empezar a programar sin antes sentarte, agarrar un cuaderno y hacer tu flujo de programación. ¿Qué es lo que te va a ayudar a hacer tu flujo de programación? La pregunta, ¿qué quiero hacer? Entonces, por ejemplo aquí, un ejemplo muy sencillo, un arranque paro. Ya sabemos que un arranque paro es un botón de arranque, un botón de paro y una bobina. Que con un pulso la bobina se quede energizada y con el pulso de paro la bobina se caiga. Ese es el problema en general. La primera pregunta que yo te haría es, ¿qué vas a hacer? Aquí es donde muchos me responden, pues voy a poner un botón en serie con otro botón y luego en paralelo uno enclavado. No hagas eso. Recuerda, tienes que dividir el problema. ¿Qué vas a hacer? Primero, quieres encender algo. Yo presiono un botón y eso hace que se energice una bobina. Listo. Presiono el arranque y eso va a encender el contactor del motor. Bueno, pero si yo suelto el arranque, ¿qué va a pasar? Se va a caer. Porque esta es una bobina OTE. La siguiente pregunta sería, ¿qué vas a hacer? Ok, ya sabes que presionaste el botón y encendió. ¿Ahora qué quieres? Que se mantenga. Ya encendiste, ahora quieres que se mantenga. Cuando tú retiras el dedo del botón, quieres que se mantenga encendido. Aquí está. Lo mantenemos o lo enclavamos. ¿Cómo?
con un contacto en paralelo de tu bobina. ¿Ok? Primero arrancamos, después mantenemos. La siguiente pregunta es, ¿qué quieres hacer? Ya está encendido. Pues ahora queremos apagarlo. ¿Cómo? Cortando el voltaje o el paso de corriente. Entonces quedaría así. Si yo arranco y no está el paro presionado, enciendo el motor. Cuando yo enciendo el motor, por abajo se enclava y sigue encendido el motor. Quitamos el dedo del botón de arranque y este otra vez se desenergiza, pero el voltaje sigue fluyendo por abajo hasta que le presionemos al paro. Entonces, en resumen, eso es lo que te recomiendo. Hazte preguntas. ¿Qué quiero hacer? Si tú tienes un problema muy grande o una máquina con muchas cosas de programación, múltiples dispositivos de programación, no te vuelvas loco, no te estreses. Pregúntate, ¿qué voy a hacer? Una cosa a la vez. Bueno, entonces ya vimos la bobina tipo OTE, que es una bobina similar a un relevador. Si se energiza, los contactos cambian sus estados y si se desenergiza, vuelven al estado original. Después tenemos las bobinas OTL y OTU, también conocidas como set, reset. Vamos a ver un ejemplo. Voy a agregar un renglón. Contacto. Y luego vamos a poner el OTL o las set o latch y otro renglón, contacto y luego un latch. Ok, output, hacer la misma output 0 0 0 0. Recuerden que cuando van a utilizar bobinas tipo latch o un latch, siempre tienen que tener el par, un latch y un unlatch. Puede haber 50 veces latch y únicamente una vez un unlatch, pero siempre tiene que existir al menos una bobina de cada tipo. Y de este lado voy a poner los bits, o que también pudieran ser inputs, pero voy a poner bits. Entonces, voy a descargar. ¿Cómo funciona? Es la misma output, pero aquí set y acá reset. Voy a hacer un toggle bit. Y si se dan cuenta, la output vale 1 en este momento. Aquí. ¿Por qué? Porque está energizada en set. Con una OTE, si yo tumbo este bit, la bobina también se caería. Pero vean, voy a tumbar el bit. Ya no hay, en teoría ya no tengo flujo de corriente, pero mi output sigue activa. Aquí ven el 1. ¿Por qué? Porque es una bobina tipo set o tipo latch enclavada. Para tumbarla, únicamente igual, tengo que tumbarla con el P321 con el unlatch. Abrimos las outputs y ya no está. Entonces prácticamente las bobinas OTL y OTU nos van a ahorrar programación para hacer los enclavamientos. Ya es de gustos. Hay programadores expertos que no les gusta utilizar bobinas tipo OTL y OTU porque es posible que se te olvide
tumbarla. Cuando utilizas enclavamientos manuales, como un arranque paro tradicional, únicamente tienes que cortar el voltaje, simulando a un circuito eléctrico. Y de acá, cuando utilizamos OTLs y OTUs, tienes que buscar en todo el programa en dónde se están activando y dónde se están desactivando. Entonces, tienes que tener un poquito mayor control de tu programación si quieres utilizar OTL y OTU. En Siemens es set y reset. Acá es latch y unlatch. Después tenemos el one shot. ¿Qué significa eso? Un solo disparo. Vamos a ver cómo funciona. Volviendo al programa, si yo activo la bobina, mi output está en 1. ¿Qué pasa si lo apago? Sin tumbar voy a unlatchar o a resetear la bobina. Se resetea y luego voy a tumbar este bit, el reset. ¿Qué pasa? Se activa otra vez. ¿Por qué? Porque se quedó activo. Vamos a imaginar que esta salida era una prensa. Una prensa la cual bajaba y hacía un corte de un metal. Estos contactos que tenemos de este lado eran entradas digitales de un botón físico. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo este botón, que es el de extender prensa, qué pasa si se descompone? Tú lo presionas una vez, quitas el dedo, pero el contacto se descompuso y se quedó enclavado. Mecánicamente se quedó trabado y está mandando la señal. Cuando tú arrancas, la prensa va a bajar. Tú quitaste el dedo y tú no te das cuenta. ¿Por qué? Después con el segundo botón vienes, presionas y la prensa se levanta. Pero cuando remueves el dedo del botón de levantar prensa, que es ¿qué pasa? Automáticamente baja. ¿Por qué? Porque se quedó presionado por una falla mecánica. Entonces, aquí es donde es muy importante utilizar el one shot. Vamos a utilizarlo. De este lado arriba, en bit, después tenemos one shot, ONS, one shot. Y también acá, one shot. Lo que yo hago normalmente es tengo una palabra completa y a la palabra completa, si se dan cuenta, no está seleccionado un bit, está seleccionada toda la palabra. En descripción le pongo ONS, que son one shots, y ahora sí arrastro únicamente el bit. Ya aparece con el comentario one shot y one shot. Bajar prensa. Okay. Verificamos el proyecto y descargamos. Ok. Condiciones iniciales. Ningún botón está presionado y la output vale 0, es decir, está apagada. Entonces yo vengo en un funcionamiento normal, presiono bajar prensa, toggle bit. El pulso aproximadamente dura un segundo, lo que pones el dedo y retiras el dedo. La prensa está extendida y después con otro botón diferente subes prensa. Más o menos un segundo, quitas el dedo
y otra vez la prensa está arriba. En el peor de los casos, en donde les platicaba hace un momento, ¿qué pasa si al bajar prensa yo remuevo el dedo, pero hay una falla electromecánica y el botón sigue mandando señal a bajar prensa? Con el one shot vamos a ver qué pasa. Yo quiero subir la prensa, viene el operador, le presiona, se cae la salida y luego retira el dedo del botón y si se dan cuenta ya no vuelve a bajar la prensa. ¿Por qué? Porque tenemos este one shot. Es decir, este one shot únicamente hace un disparo para activar esta bobina. Para que el one shot vuelva a funcionar, es como si fuera una pistola que tiene únicamente una bala. Para recargar el one shot tiene que estar en estado 0 y después en estado 1. Por más que esté activa esta input, si ya se hizo un ciclo, no se va a volver a hacer otro ciclo hasta que esta input pase de nuevo a estado 0. Estado 0, estado 1. Latch. Un latch. No se enciende hasta que otra vez estado 0, se recarga el pulso y lo mandamos. Disparo, se energiza. Bueno, así es como funcionan los one shots. Ok, ahora sí ya estamos en las prácticas. Aquí yo tengo activado mi bit de práctica de OTS, el cual me activa mi subrutina 3, que es esta escalera. No la voy a abrir hasta el final de esta lección. ¿Qué es lo que hace? Nos vamos a FluidSync y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Utilizando una bobina OTE, si yo presiono el botón 1, se extiende el cilindro. Si lo suelto, el cilindro se retrae. Repito, si presionamos el botón 1, se extiende el cilindro y si lo suelto, el cilindro se retrae. Utilizando bobina OTE. Para la práctica 2 te voy a pedir que utilices bobinas latch y unlatch o set y reset para que con el botón 1 se quede enclavada la salida 0 y el cilindro se quede extendido. Si te das cuenta ya le solté. Lo puedo presionar múltiples veces, pero el cilindro está extendido. Las otras inputs no tienen funcionalidad. Y la input 2 o el botón 2, si lo presiono, se retrae. Latch, unlatch, set, reset. Necesito que utilices únicamente bobinas OTL y OTU para esta práctica. Práctica número 3. Arranque paro con la salida del motor y utilizando bobina OTE. Nuestro arranque va a ser el botón 1. Ya está enclavado el motor. Y nuestro paro va a ser el botón 3. ¿Ven? Arranque, paro. Arranque, las otras inputs no hacen nada y el paro detiene el motor.
Práctica final de bobinas y contactos. Lo que quiero que hagas es lo siguiente. Utilizando bobinas OTE. No quiero que utilices bobinas de enclavamiento, set reset. Quiero que utilices las bobinas OTE. Necesito que con cualquiera de los dos botones, 1 o 2, el cilindro extienda. Por ejemplo, 2. Extendí. Y con cualquiera de los botones 3 o 4, el cilindro se retraiga. Aquí voy a extender con el botón 1. Está extendido. Presiono el botón 2, sigue estando extendido. Y puedo retraer con cualquiera de los dos botones 3 o 4. Botón 3. Retraído. Extiendo con botón 1. Retraigo con botón 4. Extiendo con botón 2. Retraigo con botón 3. Extiendo con botón 2. Retraigo con botón 4. Prácticamente es un arranque paro con 2 arranques y 2 paros. Pausa el video, tómate todo el tiempo que necesites para hacer estas prácticas. En 10 segundos te voy a mostrar la respuesta de cada práctica. Para la práctica de bobina OTE está muy sencillo. La input 1,0 me va a activar la output 0,0, un contacto normalmente abierto y una bobina tipo OTE. Para la práctica OTL y OTU es esto. El botón pulsador 1 va a latchar la salida output 00 y el botón pulsador 2 va a unlatchar la misma salida. Para el ejercicio del motor es simplemente un arranque paro. El arranque es la input del pulsador 1, el paro es el negado del pulsador 3, tengo el motor y el enclavamiento es el mismo contacto de la salida. Y para el ejercicio final de bobinas y contactos es un arranque paro doble, es decir, yo puedo arrancar con botón 1 o con botón 2 y cualquiera de mis paros va a tumbar el flujo de corriente que va a alimentar el motor. Por eso están en serie. Y el enclavamiento siempre acá abajo. Bueno, eso es todo en contactos y bobinas. Por favor, no pases al siguiente nivel si no te ha quedado esto claro al 100%. Muchas gracias.